El día después del funeral de mi hijo, mi nieto de 9 años apareció descalzo a altas horas de la noche. Mamá dijo que nos fuéramos. ¿Puedes dejarnos quedarnos solo por esta noche? Tarde en la noche, mi nieto de 9 años nos visitó de repente. Corrí a abrir la puerta y lo encontré descalzo, con sangre brotando de sus dedos de los pies. Además, él estaba sujetando fuertemente la mano de su hermana de 4 años, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Realmente caminaron aquí ustedes dos solos? Asintieron, y rápidamente los dejé entrar a la casa. Sin embargo, cuando mi esposo se despertó, estaba furioso. Absolutamente no. La expresión aterradora en su rostro hizo que los nietos estallaran en lágrimas, dejándome perpleja. Deberían haber sido permitidos quedarse solo por una noche. Después de eso, no podía creer mis ojos ante la acción que tomó mi esposo. Soy Margaret, una ama de casa de 63 años que vive con mi esposo Patrick, que es 2 años mayor. Trabajo como maestro de secundaria hasta que se retiró a los 60. Nuestros 2 hijos estaban casados e independientes. Nuestra hija Laura vivía en un apartamento cercano y nuestro hijo Richard vivía en la ciudad vecina. Victoria, la esposa de nuestro hijo mayor, es asombrosamente hermosa con piel blanca translúcida, y hasta las mujeres se estremecerían si ella las mirara con esos grandes ojos. Era una nuera ideal siempre que permaneciera en silencio. Sin embargo, tenía una boca increíblemente mala. Todos se preguntan por qué una mujer de mi calibre se casaría con un hombre como él. ¿Estás diciendo que Richard no está a tu altura? Bueno, él trabaja para una empresa de primer nivel y gana un ingreso decente, pero seamos honestos, no es tan atractivo. Pero no soy tan exigente, así que tienes suerte, supongo. No podía evitar sentirme muy enojada cuando hablaba mal de mi propio hijo. ¿Quién te crees que eres? Quería decir, pero me mordí la lengua porque no quería discutir. Sin embargo, mi esposo no pudo quedarse callado. Richard realmente se casó con una esposa bastante impresionante, ¿no? A pesar del comentario sarcástico, Victoria parecía indiferente y hasta sonrió despectivamente. Richard, en respuesta, solo pudo manejar una sonrisa irónica. Victoria es demasiado buena para mí. Al ver esto, imaginé que mi hijo bondadoso debía estar enfrentando algunos desafíos en su matrimonio. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, tuvieron un hijo juntos, Daniel, nuestro primer nieto, que se parecía mucho a su madre con un rostro notablemente hermoso. En cuanto a la personalidad, se parecía a Richard, siendo muy amable, una mezcla perfecta de las mejores cualidades de sus padres. Esperaba con ansias que Richard trajera ocasionalmente a Daniel a nuestra casa. Victoria rara vez visitaba, pero pensé que podría ser lo mejor para ambos. Luego, también dimos la bienvenida a una nieta, Emily, nacida 5 años después de Daniel. Era una niña adorable con piel clara, mejillas regordetas y ojos redondos. Sin embargo, cuando visité la casa de mi hijo para celebrar su nacimiento, Victoria miró despectivamente al recién nacido. Daniel se parece a mí y es hermoso, pero, ¿por qué esta es tan regordeta y fea? ¿A quién se parece? No es nada linda. Eres una madre, no digas algo así. Es perfectamente linda tal como es. Yo puedo decir lo que quiera de mi propio hijo. ¿Estás tratando de crear problemas conmigo? Bueno, no perderé contra una vieja bruja como tú. Cuando mi esposo escuchó este intercambio a mi lado, su expresión cambió rápidamente. Pude notar que estaba a punto de gritar en mi defensa, así que intervine rápidamente. En cambio, fue nuestro hijo quien alzó la voz con enojo. Victoria, basta. Mamá y papá vinieron aquí para celebrar. Hay un límite para lo grosera que puede ser. Oh, qué inusual que te enfrentes a mí. Bastante interesante. Ella miró fijamente a Richard, como si estuviera lista para golpear, así que rápidamente me retracté. Lo siento, Victoria. Acabas de dar a luz y es un momento estresante. No debería haber dicho eso.
Me disculpo. Por favor, perdóname. Exactamente, no deberías haber dicho nada. Podrías haber enviado un regalo de dinero en lugar de venir hasta aquí. La actitud de Victoria carecía constantemente de modales, pero no podía decir nada más. Debido a incidentes como estos, nos distanciamos después. Sin embargo, a pesar de esto, Richard continuó trayendo a Daniel y Emily a nuestra casa regularmente. Nos alegraba ver a nuestros adorables nietos, pero todavía había algunas preocupaciones en mi mente. Daniel era brillante y hablador, pero Emily, incluso a las edades de 3 y 4 años, casi no mostraba señales de hablar. Además, su piel clara se había vuelto extremadamente oscura por las quemaduras solares y sus manos estaban ásperas y secas. Cuando le pregunté a Richard sobre esto, Victoria dijo que a Emily le encantaba jugar en el jardín. Dicho esto, la condición de la piel de nuestra nieta era extremadamente preocupante. Un día, nuestra familia fue golpeada por la tragedia. Mi hijo Richard falleció repentinamente. Se cayó de las escaleras de un puente peatonal durante su trayecto al trabajo y fue trasladado en ambulancia. Después de ser llevado al hospital, recibió tratamiento intensivo, pero desafortunadamente, no lo logró. Estaba en tal estado de shock que no podía ni siquiera levantarme. Richard, pobre de ti. Debió haber sido doloroso. Daddy, ¿qué pasa? Despierta, despierta. Daniel lloraba incontrolablemente, mientras Emily permanecía inexpresiva, mordiéndose el labio. Victoria, sin derramar una lágrima, seguía jugando con su teléfono. Mirando hacia atrás ahora, fue una escena peculiar, pero en ese momento, estaba abrumada por el dolor y no podía prestar atención a nada más. Mi esposo recibió la bolsa vieja y desgastada de nuestro hijo de los paramédicos, encontrada debajo del puente peatonal. Era una bolsa que le había comprado cuando comenzó a trabajar. Ha estado ahorrando y trabajando duro para la familia. Pensar en esto hizo que todo fuera aún más difícil de soportar. El velorio y el funeral fueron principalmente organizados por el esposo de nuestra hija y se llevaron a cabo sin problemas. Pasé el tiempo en un estado de aturdimiento en casa. Era el día después del funeral, en medio de la noche, cuando el timbre sonó. Preguntándome qué estaba pasando, miré la cámara y vi el rostro de Daniel, mordiéndose los labios. Me apresuré a abrir la puerta y lo dejé entrar. Conteniendo las lágrimas, Daniel logró hablar con una voz extraña. Mamá dijo que nos fuéramos. ¿Puedes dejarnos quedarnos solo por esta noche? Mi nieto estaba descalzo y había sangre brotando de sus dedos de los pies. ¿Caminaron hasta aquí solos? Los nietos asintieron, pero era un viaje de 10 minutos en coche desde la ciudad vecina. Mientras que Daniel, de 9 años, podría manejar caminar, Emily solo tenía 4 años. Además, era medianoche, debieron haber estado aterrorizados. Cuando los dejé entrar a la sala, mi esposo también se había despertado, así que le consulté sobre la solicitud de Daniel de quedarse solo por la noche. Abuelo, nos iremos mañana, por favor. Absolutamente no. Al ver el seno fruncido y la expresión temerosa de mi esposo, los nietos estallaron en lágrimas y yo abrí los ojos de sorpresa. ¿No podemos al menos dejarlos quedarse por una noche? Comencé a suplicar, pero mi esposo abrazó a los nietos con fuerza, sollozando incontrolablemente. Incluso durante el funeral de nuestro hijo, contuvo las lágrimas. Hemos estado casados por 30 años, pero esta fue la primera vez que vi a mi esposo llorar así. No digas solo por hoy. Quédate aquí para siempre, pobres de ustedes. Comprendí sus sentimientos con esas palabras y no pude dejar de llorar. Más tarde, pregunté a los nietos qué había sucedido y lo que compartieron fue impactante. Victoria, que se suponía que era ama de casa, a menudo estaba fuera durante el día, dejando a los niños en casa solos. Incluso cuando estaba en casa, frecuentemente regañaba y empujaba bruscamente a Emily por varias razones. Como resultado, cada vez que Emily lloraba, Victoria gritaba enojada: «Cállate, sé silenciosa, eres molesta». Con el tiempo,
Emily aprendió a llorar en silencio sin hacer ruido. Según los informes, Daniel también era regañado cuando intentaba defender a su hermana menor porque sentía pena por Emily. Mientras que él podía escapar del comportamiento de su madre yendo a la escuela, Emily, que no se le permitía asistir al jardín de infancia, no tenía esa opción. Aparentemente, mientras su madre estaba presente, Emily salía a deservar el jardín todos los días. Esta era su forma de evitar ser regañada y tal vez ganarse algo de elogio por parte de Victoria. Esto explica por qué su piel estaba profundamente bronceada y sus manos estaban ásperas. La incapacidad de Emily para hablar podría deberse al miedo de ser regañada. Pensar en esto me lleno de un sentido de impotencia. Esa noche, aparentemente, Victoria les dijo que venían invitados y les ordenó que salieran. Daniel logró ponerse los zapatos, pero Emily no pudo hacerlo a tiempo y se quedó descalza. Victoria rápidamente cerró la puerta principal detrás de ellos, así que Daniel le puso sus zapatos a Emily y la tomó de la mano mientras caminaban hasta nuestra casa para buscar ayuda. ¡Qué cosa tan terrible de hacer! Increíble. Intenté llamar a mi nuera varias veces, pero no pude comunicarme con ella. Era tarde en la noche, así que decidí dormir con mis nietos esa noche. Sin embargo, temprano en la mañana, Daniel me despertó. Abuela, lamento despertarte. Emily dijo que vio a papá en su sueño. Lo hizo. Y luego papá le dijo a Emily que mirara dentro de la bolsa. Me quedé atónita por lo que dijo, pero al ver la expresión seria de Daniel, comencé a preguntarme si había algo más en ello. Luego desperté a mi esposo y le conté lo que Daniel había dicho. Todavía adormilado, mi esposo fue escéptico al principio, pero cuando revisó la bolsa de nuestro hijo, exclamó sorprendido, no puede ser. Esto es indignante. No puedo perdonar esto. Llenos de ira, decidimos tomar acción. Después, rápidamente llamamos a nuestra hija mayor, Laura, que vive cerca, y le pedimos que viniera a nuestra casa para cuidar a los nietos. Mientras tanto, mi esposo y yo nos apresuramos a la casa de nuestro hijo y tocamos el timbre repetidamente, pero nadie respondió. Pero continuamos tocando el timbre persistentemente. Mi nuera finalmente apareció en pijama, con el cuello abierto y luciendo desaliñada. Dios, qué ruidoso. ¿Quién demonios es? En ese momento, vi un vistazo fugaz de un joven con cabello castaño cruzando al fondo de la habitación, lo sabía. Sin embargo, tan pronto como mi nuera se dio cuenta de que éramos nosotros, abrió los ojos de par en par y rápidamente cerró la puerta. Es tan grosero de su parte venir aquí de repente. Váyanse. Desde detrás de la puerta, mi nuera gritó agresivamente. Tenemos algo urgente que discutir. Por favor, abre la puerta. Dije que no puedo abrirla ahora mismo. Abrí la puerta a regañadientes con la llave que encontré en la bolsa de mi hijo, y dentro, el joven de antes exclamó, «Oh no, corre». Se vistió apresuradamente y huyó de la casa. En la entrada, ella se paró desafiante, mirándonos a mí y a mi esposo sin un rastro de remordimiento. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Antes de nada, ¿ya estás engañando a tu esposo el día después de que falleció? No seas ridícula. Oh, él solo es un técnico de reparación de gas. ¿Así que los técnicos de reparación de gas hoy en día trabajan sin ropa? Victoria notó mi sarcasmo y chasqueó la lengua con molestia. Puede tener un rostro hermoso, pero su feo carácter se muestra en su expresión. Rachel se ha ido ahora y estoy harta de ustedes dos. No tienen derecho a decir nada. Solo váyanse. En ese momento, mi esposo, con el rostro enrojecido de ira, le preguntó deliberadamente, no puedo ver a los nietos. ¿Dónde están? Y con eso, mi esposo fue a revisar algo, fingiendo buscar por la casa. Victoria pareció momentáneamente perdida de palabras, pero luego inmediatamente comenzó a gritarme enojada, fueron a casa de un amigo. ¿Qué tiene de malo eso? Deja de mentir.
¿No estabas preocupada cuando un niño de 9 años y una niña de 4 años se fueron toda la noche? ¿Eres siquiera una madre? ¿Cómo sabes eso? Caminaron todo el camino hasta nuestra casa tarde en la noche. Al decirle esto a ella, que parecía desconcertada y asombrada, ella respondió descaradamente con una actitud descarada: nuestra hija no es nada linda y el hijo que crié con amor se rebela contra mí. No necesito a esos mocosos. Pueden llevárselos, pero denme dinero. Quiero 100,000 pesos. No es mucho, ¿verdad? Ella realmente era el peor tipo de mujer. Sentí una ira hirviente al pensar que mi hijo y mis nietos habían sufrido por culpa de tal mujer. Qué lástima que no puedas gastar dinero tras las rejas. He grabado toda nuestra conversación. ¿Eres tan ingenua? Me liberarán pronto solo por ser un poco dura con los niños. No se trata solo de los niños. ¿Te das cuenta de que quitarle la vida a alguien es un delito grave, no? Y hay pruebas. En realidad, había un diario de Richard en la bolsa, y debido a las frecuentes salidas de Victoria, él sospechaba que ella estaba teniendo una aventura. Además, había un informe de un detective que Rich había contratado para investigar. Según efectivamente, su esposa estaba engañándolo con un joven que había conocido en un pub, el mismo hombre que huyó de la casa. Además, el diario también mencionaba: he estado sintiendo que mi vida está en peligro. Parece que Richard había experimentado varios incidentes en los que casi evitaba accidentes, como casi ser atropellado por un coche mientras caminaba o casi ser empujado a las vías del tren mientras estaba en una plataforma. Sospechaba que su esposa lo estaba apuntando y había tomado precauciones y estaba preparándose para el divorcio. Eso podría probar mi aventura, pero no prueba que mate a Richard. Son solo las divagaciones de ancianos. La policía tiene cosas más importantes que hacer. ¿Aún puedes decir eso después de escuchar esto? Mientras discutía con Victoria, mi esposo apareció sosteniendo una cámara de vigilancia que había encontrado. El día antes de que Richard falleciera, había instalado una cámara de vigilancia en la sala de estar, como se mencionaba en su diario. Al reproducir la grabación, hubo una conversación entre su esposa y el joven. Fue bien esta vez. Empuje a tu esposo fuerte por las escaleras. Gracias. Ahora obtendremos un pago sustancial del seguro de vida. Victoria se puso pálida, sus labios temblando incontrolablemente. Yo solo dije eso como una broma. ¿Hasta dónde puedes llegar con tus mentiras? Llevaré todas las pruebas a la policía y solicitaré una reinvestigación. Tu compañero de aventuras podría revelar todo sobre ti durante el interrogatorio. Pero, por cierto, Laura mencionó algo así. El lugar donde cayó Richard es un puente peatonal concurrido y muchos coches hoy en día tienen cámaras instaladas. Laura sugirió difundir la noticia en las redes sociales para ver si había testigos. En ese momento, los ojos de Victoria se abrieron y se la veía visiblemente conmocionada, llevando una mano a la boca. Sin embargo, rápidamente cambió su tono y comenzó a disculparse. Lo siento. Fui amenazada por ese hombre. Te daré la mitad del pago del seguro de vida de 100,000 pesos si pasas por alto esto. Disculpa, tú no eres la beneficiaria. Eso no puede ser verdad. Nos hicimos beneficiarios mutuos cuando nos casamos. Le dije que, según el diario de Richard, el beneficiario había sido cambiado de ella a Daniel. Richard había establecido un sistema de fideicomiso que permitía a sus hijos recibir los beneficios una vez que alcanzaran cierta edad, independientemente de su edad actual. Eso es ridículo, era un plan para obtener una gran suma de dinero. Ella se desplomó en el suelo, llorando y gritando como una niña, completamente miserable. La observamos fríamente en silencio. Después, ambos fueron arrestados. Quitarle la vida a alguien es un delito grave y es poco probable que sean liberados en mucho tiempo. Incluso si salieran de la prisión, nadie querría tener nada que ver con ellos. Actualmente, mis nietos viven conmigo. De hecho,
Mi hija y su esposo también viven con nosotros, apoyándonos, y cuidan amorosamente a los dos niños como si fueran sus propios hijos. Emily, que solía ser callada, ha comenzado a abrirse y gradualmente ha comenzado a hablar más. Estoy decidida a mantenerme fuerte y asegurarme de la felicidad de estos niños hasta el